Buenos días, el día de hoy revisaremos el tema de estructura atómica. En este primer módulo repasaremos los temas de propiedades de la materia, estados de agregación de la materia y clasificación de la materia. Para poder estudiar la composición de la materia y el comportamiento de la misma, tenemos que comprender primero cómo es que está configurada o cuál es la estructura de la cual se forman todas las cosas a nuestro alrededor. Una característica importante de la materia es que ésta tiene la capacidad de alterar sus propiedades, e incluso hay una ley que lo postula, llamada Ley de Conservación de la Materia, la cual nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, y es que un cambio es también llamado un fenómeno, y no es más que una alteración en las propiedades de la materia, existiendo entonces dos tipos de fenómenos, fenómenos físicos y fenómenos químicos. Los fenómenos físicos son aquellos que no modifican la naturaleza de la materia, es decir, no cambian las sustancias de las cuales están hechas los cuerpos. Un ejemplo de ello son los cambios en los estados de agregación. Por ejemplo, cuando un cubo de hielo, agua en estado sólido, se derrite y pasa a formar agua en estado líquido. Este cambio es un fenómeno físico debido a que altera algunas de las propiedades del agua, como en este caso puede ser el volumen, la densidad o la forma. Mas sin embargo, ya sea agua en estado sólido o en estado líquido, sigue siendo agua. Mientras que por el otro lado tenemos a los fenómenos químicos. Estos fenómenos modifican la naturaleza de la materia, es decir, cambian las sustancias de las cuales están formados los cuerpos. Por ejemplo, cuando se lleva a cabo el proceso de combustión de los compuestos a base de carbono con el oxígeno presente del aire. Durante esta reacción, los compuestos a base de carbono se oxidan y se producen moléculas de agua. Es decir, aquí observamos el cambio de dos sustancias en dos sustancias diferentes. En este caso, compuestos a base de carbono y oxígeno se transforman en los óxidos correspondientes más moléculas de agua. Existen un sinnúmero de las propiedades de la materia. Las propiedades son aquellas que caracterizan a la materia. Por ejemplo, color, olor y sabor. Estas tres son llamadas propiedades organolépticas, ya que son propiedades que son determinadas o percibidas a través de los sentidos. Hay otras propiedades como la forma, el tamaño, la composición, el volumen o el peso. Nosotros podemos clasificar a las propiedades de la materia en base a diferentes características o intereses. Por ejemplo, una clasificación se puede efectuar en base a la composición de la materia. Tendríamos así dos tipos de propiedades diferentes, llamadas propiedades físicas y propiedades químicas. Las propiedades físicas no dependen de su composición, es decir, la propiedad es independiente de lo que están hechas las cosas. Ejemplos de propiedades físicas tenemos la forma, la longitud, la temperatura, la densidad y la viscosidad. Por ejemplo, podemos tener un trozo de arcilla o un trozo de plastilina. Están compuestos de materiales diferentes y sin embargo, tanto a la arcilla como a la plastilina le podemos dar una forma esférica. Es decir, la forma es independiente de lo que están hechas las cosas, independiente de la composición de la materia. Por otro lado, las propiedades químicas dependen de la composición de la materia. Ejemplos de ellos tenemos a la valencia, la oxidación, el sabor, la electronegatividad y la afinidad electrónica, entre otras. Estas propiedades las desarrollaremos más adelante en el curso. Otra clasificación de las propiedades de la materia es en base a si éstas se pueden medir o no, teniendo también dos tipos de propiedades diferentes. Por un lado tenemos a las propiedades cualitativas, cuyo nombre proviene de cualidades, es decir, estas propiedades no se pueden medir. Ejemplos de ellas tenemos al color, olor, sabor, textura o forma. Por ejemplo, nosotros no podríamos asignarle una magnitud con un valor numérico al color. No podríamos decir que el valor del verde es 1 o que el valor del amarillo es 2. O no podríamos decir que el color azul vale más que el color violeta. Por lo tanto, el color es una propiedad que tiene varias variaciones, pero que sin embargo no se puede medir. Lo mismo sucede con la forma. Podríamos tener diferentes trozos de arcilla y a cada uno de ellos darles diferente forma, esférica, rectangular, triangular.
pero no podríamos decir que la esfera vale más que el triángulo o que el triángulo tiene un valor menor al cuadrado. Por otro lado, tenemos a las propiedades cuantitativas, cuyo nombre proviene de cantidades. Estas propiedades sí se pueden medir. Ejemplo de ellas tenemos al peso o la masa, la longitud, el volumen, la temperatura y la densidad, entre otras. Nosotros, por ejemplo, podemos tomar diversos cuerpos y poder medir su peso, 1 kilogramo, 2 kilogramos o 3 kilogramos. Otra clasificación de las propiedades de la materia se realiza en base a si éstas dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, puede haber propiedades intensivas, que son aquellas propiedades que no dependen de la cantidad de materia. Ejemplo de ello tenemos a la densidad, color, sabor, textura y temperatura. Por ejemplo, nosotros podemos tener en un recipiente metálico 1 litro de agua y en otro recipiente 10 litros de agua. Y sin embargo, el agua dentro de ambos recipientes la podemos llevar por calentamiento a 50 grados Celsius. Es decir, tanto el litro de agua como los 10 litros de agua pueden alcanzar la misma temperatura. Por lo tanto, la temperatura es independiente de la cantidad de agua. La temperatura es entonces una propiedad intensiva. Del otro lado tenemos a las propiedades extensivas, que son aquellas propiedades que se extienden, es decir, su magnitud depende de la cantidad de materia. Ejemplos de ellos son el peso, la longitud, el volumen, la masa y la atracción. Por ejemplo, nosotros podemos tener un pedazo pequeño de madera y un pedazo grande de madera. Entre mayor sea el tamaño o la madera, mayor será también su longitud. Un ejemplo más es el que podemos visualizar en esta imagen. Del lado izquierdo tenemos un puñito de talco y del lado derecho tenemos un costal lleno de talco. El puñito de talco probablemente tenga una masa o peso de 10 gramos y su color es blanco. Y podemos visualizar el talco que se encuentra dentro del costal en el lado derecho. El color, por ejemplo, es una propiedad intensiva, porque no importa si tenemos poco talco o mucho talco, el color no cambia. El puño de talco del lado izquierdo, tanto el que se encuentra dentro del costal como del lado derecho, tienen el mismo color. Sin embargo, si nosotros pudiéramos pesar el talco del lado izquierdo, nos daría una medición aproximadamente de 10 gramos, mientras que si pesamos el talco del lado derecho, nos daría una medición tal vez de 10 kilogramos. Es decir, entre más talco haya, mayor será su peso. Por lo tanto, el peso es una propiedad extensiva de la materia. Todas las propiedades de la materia tienen su importancia, pero una indiscutible de ellas que podemos visualizar a simple vista es el estado de agregación. Este es el estado físico en el cual se encuentra un cuerpo, y el estado físico depende esencialmente de dos factores, entre otros. Y estos dos factores son el equilibrio entre fuerzas de atracción y repulsión, así como el espacio vacío y movimiento de las partículas de un cuerpo. En la primera imagen del lado izquierdo podemos visualizar la representación de las fuerzas de repulsión y las fuerzas de atracción. Las fuerzas de repulsión son las responsables de que las partículas que conforman a un cuerpo se alejen unas de otras, mientras que las fuerzas de atracción realizan lo contrario. Son las responsables de que las partículas que conforman a un cuerpo se mantengan unidas y ordenadas. Del lado del extremo derecho podemos visualizar que las partículas entre ellas tienen espacio vacío y que debido a este espacio vacío adquieren cierto movimiento. Es de notar que entre mayor sea el espacio vacío, más movimiento tendrán las partículas de un cuerpo y viceversa. Entre más movimiento tengan las partículas de un cuerpo, mayor será el espacio vacío entre ellas. En la imagen del medio podemos observar los tres diferentes estados de agregación típicos en los cuales se puede presentar la materia: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Si comparamos entre cada uno de ellos, podemos visualizar que en el estado sólido las partículas se encuentran muy comprimidas, muy ordenadas y con poco espacio vacío entre ellas, mientras que en el estado líquido hay más espacio vacío que en el estado sólido, pero menos que en el estado gaseoso.
Por lo tanto, esto también nos dice que las partículas del estado líquido tienen más movimiento que el estado sólido, pero menos movimiento que el estado gaseoso. Y por último, podemos visualizar que en el estado gaseoso hay más espacio vacío y por lo tanto mayor será el movimiento de las partículas de estos cuerpos. Cada uno de los estados de agregación tiene características que nos sirven para poder identificarlo, pero de entre ellas las más importantes son las que podemos visualizar en esta diapositiva. Por ejemplo, un cuerpo en estado sólido tendrá partículas muy ordenadas. Al tener partículas muy ordenadas y mayor atracción que repulsión entre sus partículas, estas tendrán poco espacio vacío entre ellas. Al tener poco espacio vacío y partículas muy ordenadas, un cuerpo en estado sólido tendrá forma y volumen constante. Sin embargo, sus partículas solamente tendrán movimientos de vibración, y esto es debido a que, como se mencionó anteriormente, hay poco espacio vacío entre ellas. Un cuerpo en estado líquido, por el contrario, tendrá partículas poco ordenadas, es decir, no contienen tanto orden como en un sólido, pero sí más orden que en un cuerpo en estado gaseoso. Este orden se debe en parte al equilibrio entre las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión de las partículas que conforman a dichos cuerpos. Las partículas de un cuerpo en estado líquido tienen más espacio vacío entre ellas que en un sólido, pero menos que en un gas. Las partículas del cuerpo en estado líquido tienen volumen constante, pero toman la forma del recipiente que los contiene. Por ejemplo, podemos contener 500 mililitros de agua en 3 recipientes de forma diferente: una esfera, un cuadrado o un rectángulo. En cada uno de estos 3 recipientes seguirán siendo los 500 mililitros de agua. Sin embargo, la forma del agua será la del recipiente que lo contiene. Y por último, en el estado líquido, las partículas tienen movimientos tanto de vibración como de rotación. Imaginen que las partículas de un cuerpo en estado líquido son como diminutas canicas que no solo están vibrando, sino que se encuentran girando sobre su propio eje. Ese es el motivo del por qué si derramamos un líquido en una superficie plana, el líquido fluye, porque estas pequeñas canicas ya se encuentran rodando y al llegar a la superficie siguen rodando y se esparcen en ella. Por último, un cuerpo en estado gaseoso tiene partículas muy desordenadas, y estas partículas tienen mucho espacio vacío entre ellas. Debido a este desorden y al espacio vacío, las partículas de un cuerpo en estado gaseoso tendrán movimientos de vibración, rotación y traslación. Esto también originado a que en un cuerpo en estado gaseoso hay mayor repulsión que atracción. Eso es debido a que las partículas de un gas no se pueden aproximar unas con otras, sino que se repelen en cuanto lo hacen. Por esto mismo, un cuerpo en estado gaseoso no tiene ni forma ni volumen constante. Como habíamos mencionado anteriormente, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y esto a su vez nos indica que puede haber cambios entre los diferentes estados de agregación. Una misma sustancia, como el agua por ejemplo, puede pasar del estado sólido a líquido y de este líquido al gaseoso. Hay diferentes nombres que sirven para identificar los cambios en los estados de agregación. Por ejemplo, el cambio de sólido a líquido recibe el nombre de fusión, de líquido al vapor recibe el nombre de vaporización o ebullición. También puede haber un paso directo de un cuerpo en estado sólido al estado gaseoso, y este recibe el nombre de sublimación. Y a su vez se encuentran los procesos contrarios. El agua en estado gaseoso, por ejemplo, si se somete a las condiciones de presión y temperatura adecuadas, puede pasar al estado líquido nuevamente. Este cambio recibe el nombre de condensación, y el líquido a su vez puede formar nuevamente un cuerpo en estado sólido, un cubo de hielo, y este proceso recibe el nombre de solidificación. A su vez, un cuerpo en estado gaseoso puede pasar directamente al estado sólido sin pasar por el estado líquido, y este recibe el nombre de sublimación inversa. Es de notar que cada uno de los cambios en los estados de agregación puede ir asociada a una definición. Por ejemplo, temperatura de fusión es la temperatura necesaria para que un cuerpo en estado sólido pase al estado líquido. De igual forma, temperatura de vaporización o ebullición es la temperatura necesaria para que el líquido pase al estado gaseoso. Temperatura de sublimación es la temperatura a la cual un cuerpo en estado sólido pasará al estado gaseoso. Las mismas definiciones obtendríamos para los procesos contrarios.
Esto nos quiere decir que no es necesario aprenderse la definición de memoria, sino todo lo contrario. Al comprender el concepto, la definición es la misma para cada uno de ellos. Toda la materia que nos rodea la podemos clasificar dentro de uno de dos posibles grupos. Estos grupos reciben el nombre de sustancias puras y mezclas. Una sustancia pura es aquella que tiene composición química definida. Dicho de otra forma, la podemos representar mediante una fórmula o estructura química, mientras que una mezcla es aquella que no tiene composición química definida. Dicho de otra forma, no la podemos representar con una fórmula o estructura química. Otra manera de definir a una mezcla es como la combinación de dos o más sustancias puras. Una sustancia pura, como lo acabamos de comentar, tiene composición química definida. Ejemplos de ellos son los elementos cuya composición fundamental son los átomos, como por ejemplo el hidrógeno, el carbono y el sodio. Mientras que un compuesto que tiene como composición fundamental las moléculas serán la molécula de agua, la molécula de dióxido de carbono o la molécula de oxígeno diatómico. Por otro lado tenemos a las mezclas, que son aquellas que no tienen composición química definida. Ejemplos de ellos son agua con sal, ensalada de frutas o el aire, que ya es una mezcla de sustancias. Si nosotros hablamos de agua con sal, por ejemplo, podríamos tener 3 vasos de agua con 500 mililitros de agua cada uno de ellos. Y a cada uno de los vasos le podríamos agregar respectivamente una pizca de sal, una cucharada de sal o 5 cucharadas de sal. En cada uno de estos 3 vasos nosotros tenemos una mezcla de agua con sal, pero evidentemente la cantidad de sal respecto del agua cambia y lógicamente tendrán diferentes propiedades el vaso que tiene 500 mililitros de agua con una pizca de sal a las propiedades del vaso que contiene 500 mililitros de agua con las 5 cucharadas de sal. Por lo tanto, a pesar de ser la misma mezcla, tendrán diferentes propiedades físicas y probablemente químicas también. Debido a que existen una gran cantidad de mezclas, estas se pueden clasificar también en base a diferentes atributos. Por ejemplo, una clasificación de las mezclas es en base a la visibilidad de sus componentes. Es decir, podemos ver a los componentes de una mezcla o no los podemos ver. Las primeras, donde no se distinguen sus componentes, reciben el nombre de mezclas homogéneas. Homo, mismo, génea, género, mismo género. Por ejemplo, el agua potable o el agua con sal es un caso de mezcla homogénea, ya que si mezclamos sal dentro de un vaso con agua, al visualizarlo detenidamente, no podríamos distinguir las partículas del agua de las partículas de la sal. Por otro lado tenemos a las mezclas heterogéneas, hetero, diferente, génea, género, diferente género. Estas mezclas son aquellas a las cuales les podemos distinguir sus componentes a simple vista. Un ejemplo de ello es la mezcla de agua con aceite. Al realizar la mezcla y visualizarla, podríamos observar la fase líquida o de agua de la fase de aceite. Otra clasificación de las mezclas se realiza acorde al tamaño de partícula, obteniendo entonces 3 tipos de mezclas diferentes. Las primeras de ellas reciben el nombre de soluciones y son aquellas donde la partícula es la más pequeña de todas, con tamaños menores a 1 nanómetro. Otro tipo de mezcla es la llamada coloidal, en donde las partículas tienen un tamaño que oscila entre 1 a 100 nanómetros. Y por último tenemos a las suspensiones, en donde las partículas alcanzan tamaños mayores a los 100 nanómetros. En cada una de estas mezclas podemos visualizar que hay 2 tipos de fases. Una de ellas recibe el nombre de fase dispersa y corresponde a las partículas. La otra recibe el nombre de fase dispersora y es la fase en donde se encuentran las partículas. Una solución a su vez es una mezcla homogénea, puesto que las partículas son tan pequeñas que no se pueden visualizar a simple vista, mientras que los coloides y las suspensiones serán mezclas a su vez heterogéneas, ya que las partículas se pueden aglomerar o son tan grandes que pueden ser visualizadas a simple vista. A continuación describiremos las propiedades de cada una de estas mezclas. Una solución no sedimenta.
Es decir, por acción de la gravedad no se separan sus fases. Si nosotros mezclamos agua con sal, se trata de una solución, puesto que las partículas, que son las moléculas de agua y las moléculas de la sal, son muy pequeñas. Y sin embargo, si las dejamos reposando, no se separará el agua de la sal. Una solución es transparente, es decir, la luz pasa libremente a través de ella. En este ejemplo del agua con sal, la luz la atravesaría con libertad. Una solución no filtra, es decir, si la hacemos pasar a través de un material poroso, no podemos separar sus componentes. Si hacemos pasar agua con sal a través de una gasa o tela, no podemos separar las partículas del agua ni las partículas de la sal. Las soluciones constan de una sola fase, es decir, es un sistema homogéneo. Un coloide tampoco sedimenta, no se separa por acción de la gravedad. Un coloide es una mezcla translúcida, es decir, tiene la propiedad de dispersar la luz. A este fenómeno lo llamamos el efecto Tyndall. Por ejemplo, cuando el haz de luz de un proyector dentro de un cine sale, en él se pueden visualizar pequeñas partículas que tienen brillo. Estas partículas no son más que el ejemplo de un coloide conformado por las partículas de polvo que se encuentran dentro del aire. Un coloide no filtra tampoco, y un coloide consta de dos fases, las cuales incluso se pueden llegar a distinguir. Un ejemplo de un coloide es la leche. Si la leche se hierve, por ejemplo, y posteriormente se deja enfriar, se le separa el componente acuoso, que es propiamente dicho la leche, del componente lipídico, el cual recibe el nombre popular de nata. Por último tenemos a las suspensiones, las cuales ahora sí sedimentan debido al gran tamaño de la partícula. Como las partículas son muy grandes, las suspensiones serán opacas. Una suspensión, al tener partículas grandes, sí la podemos filtrar, y una suspensión consta a su vez de dos fases. Un ejemplo de una suspensión es la mezcla de agua con arena. Si realizamos esta mezcla y la dejamos reposando, se separará la arena del agua. Agua con arena formarán una mezcla opaca. También la podemos filtrar o separar a través de una malla o tela, y finalmente consta de dos fases, la fase líquida y la fase sólida.